¿Cuántas veces usted no ha invertido en un seguro de salud, en su carro, en su casa? Y cuando pasa algo, usted pasó pagando años de años y después le dicen, no, por 1001 razones, aquí la vamos a defender. Y yo sé quién la va a defender, don Boris Molina, que está aquí. Don Boris, hay muchas condiciones que le pone la aseguradora, pero cuando pasa algo, no se sabe por qué no pagan y quién fija esas condiciones. Ok, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el asegurado es un consumidor de seguros. Tiene varias protecciones a través de nuestra legislación. Tenemos leyes específicas, la ley reguladora del contrato de seguro, la ley reguladora del mercado de seguros, la ley de protección al consumidor también se aplica en beneficio de esto y algunas otras normas conexas. Pero lo más importante es que la gente sepa que siempre va a tener una defensa. Hay una relación dispar que se llama entre la aseguradora y el asegurado, porque la aseguradora es la que tiene la plata, es la que tiene el poder, es la que pone las condiciones y el asegurado prácticamente lo que hace es adherirse a ese contrato. Entonces, cuando vienen los cobros, cuando vienen los pleitos, ¿verdad? Entonces nos encontramos con un montón de cosas. Bueno, pero lo primero que la gente tiene que tener claro es que tiene un tiempo la aseguradora determinado para poder resolver. Desde que usted presenta el reclamo, empiezan a correr 30 días. Ese es el plazo que la ley le da a la aseguradora para que resuelva. Y entonces la persona, una vez que presenta ese reclamo, se pueden dar varias condiciones. Por ejemplo, le salen con que no tiene interés asegurable. ¿Qué quiere decir eso? Que resulta que usted no tenía la condición específica como dueño, como inquilino o como prestatario de un servicio X para poder utilizar ese seguro. Entonces lo estuvo pagando, no tenía legitimidad para hacerlo, entonces le dicen, usted no tiene el interés asegurable. Don Boris, ¿cómo funciona el seguro cuando usted choca y usted tuvo la culpa? ¿Cómo lo activo? Bueno, es importantísimo eso, Ítalo, porque la gente a veces piensa que el seguro funciona, digamos, con un tipo de responsabilidad que es ajena al conductor, pero si el conductor tiene la culpa, también puede estar protegido si tiene un seguro voluntario de automóviles. Que recordemos que hay básicamente dos modalidades, un seguro obligatorio, que lo que le va a cubrir son los daños materiales y personales hacia terceros, y un seguro voluntario que es el que lo cubre a usted los daños de su propio vehículo, y si usted tiene o no tiene la culpa es indiferente. Incluso, Ítalo, es importante que se sepa, las personas que les gusta ingerir licor, hay posibilidades de que tomen una cobertura en un seguro de automóviles que les cubra la posibilidad de que si andan ebrios, ¿verdad? Aún así les cubra sus propios daños. Ahora, pasa muchas veces, uno choca y se lleva un portón, se lleva un muro, se lleva un poste, ese seguro lo cubre también. Daños materiales a terceros. Eso es lo que se llama, digamos, la cobertura básica que se pueden tomar. En el caso de Lynx, que es, digamos, la aseguradora más grande, es la cobertura A y C. En el caso de otras aseguradoras tienen otra nomenclatura, pero básicamente es eso. Son daños materiales a terceros. Eso se llama responsabilidad civil. Don Boris, usted dijo que la aseguradora tiene 30 días para ellos hacer efectivo el seguro, pero uno, para llevar los trámites, ¿cuánto tiempo tiene uno? Ok, tiene 5 días para reportar. Bueno, cuando es un accidente de tránsito, hace un reporte de accidente en el inmediato plazo, y después tiene 5 días, digamos, para presentar los papeles 5 y todas días las hábiles cosas, para ir. Y la aseguradora después de eso 30 para resolver. ¿Qué sucede tal vez si hay un daño del ambiente? Llega un ventolero y me hace arrancado el techo. En los seguros, recuerde, Ítalo, que estamos hablando en este caso de seguros comerciales, seguros privados. Los seguros solo van a cubrir lo que el contrato dice que va a cubrir. A la puchica. Entonces, por ejemplo, el caso que usted pone es una cobertura específica que se llama de vientos huracanados, que es este caso, ¿verdad? Puede ser un temblor, puede ser un terremoto, puede ser un huracán, un deslizamiento. Si tiene la cobertura lo cubre, si no la tiene no la cubre. Recuerde que en los seguros comerciales el principio básico es yo pago para estar cubierto de un hecho futuro e incierto. Pero si no pago la cobertura específica, la aseguradora no está obligada a darme esa indemnización. Qué increíble, don Boris, pero tal vez si yo tengo esa cobertura y me llega la aseguradora y me dice, no, hombre, pero ese techo ya tenía 40 años, no podemos asegurarlo. Exactamente, ahí viene, esa pregunta es muy importante también, porque viene un asunto de carga de la prueba. La carga de la prueba en ese caso la tiene la aseguradora. O sea, la aseguradora no puede decir simplemente, mire, yo no le cubro por tal cosa, no. Tiene que probar que efectivamente hubo un dolo, hubo una mala intención por parte del asegurado para que pasara eso,
pudo haber sido en este caso específico que supo que el techo se le zafó de alguna forma y no le comunicó a la aseguradora. Pero es una prueba que tiene que demostrar la aseguradora, no el asegurado. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las reglas que se rigen en los accidentes de trabajo que tanto pasan, don Boris? Cambiamos a otro esquema. Sí, Ahí estamos ya en un seguro obligatorio. El seguro de riesgos del trabajo es una obligación del patrono por ley. Entonces, quiera o no quiera, tiene que asegurar a los trabajadores. Es tan importante este seguro que si, por ejemplo, el patrono no lo paga, el asegurado o el empleado puede ir, por ejemplo, a disfrutar de los beneficios del seguro y después le pasan la cuenta al patrono. Tome, pague eso. Exactamente. ¿Me cubre esto si voy camino al trabajo? Le cubre 1 hora antes y 1 hora después de que usted llegue al trabajo, lo que llama el trayecto. Ahora, si yo me voy a hacer un mandado de 1 hora y media, me resbalo y caigo, ¿me va a cubrir eso? Si se va a hacer un mandado estando trabajando no hay problema. Si lo hace antes de entrar o después de salir, ya ahí sí no, porque usted se desvió del trayecto, que es del trabajo a la casa. Ahora, si estoy en mi hora de almuerzo, voy a almorzar, sí me va a cubrir. Sí, está dentro de las horas laborales. Excelente. Y yo nada más voy al seguro y dije, bueno, estoy fuera, pero estoy dentro de la hora laboral. Me encantaría que fuera tan fácil, pero... Exacto. ¿Cómo funciona eso, Boris? El primer problema se presenta porque la gente cuando tiene el accidente, lo primero que hace es ir a la caja costarricense del Seguro Social. En la caja lo que le van a decir es, mire, ¿cómo sucedieron las cosas? Cuando ya la persona dice que fue en el trabajo, le dicen, no, mire, lo pasamos de aquí para el INSS. A veces llegan al INSS y el INSS le dice, no, eso no es un accidente, vuelva a la caja y lo tienen en esa cosa, ¿verdad? Pero si usted tuvo el accidente en el trabajo, es un accidente de trabajo, puede acudir directamente a las instalaciones, en este caso el Hospital del Trauma o alguna clínica del INSS, de esas periféricas, y ellos lo van a atender. Don Boris, ¿cuántas veces no ha pasado que usted se lesiona trabajando y le dicen, ya no podemos atenderlo más porque hasta aquí llegó su póliza, muchas gracias, vaya a ver quién lo cura? Bueno, entonces aquí pasamos, digamos, a otro esquema muy interesante. El esquema nuestro en Costa Rica del Seguro Social es lo que llamamos un seguro universal y un seguro solidario. O sea, en la caja no le pueden decir eso. En el INSS sí se lo pueden decir por una razón muy sencilla. Se compró una póliza de una cobertura limitada. O sea, cuando pagamos el marchamo, por ejemplo, estamos pagando una cobertura que es, en este caso, creo que anda por los 7 millones hoy en día. Entonces, lo mandan, por ejemplo, al Hospital del Trauma. Cuando se gastaron esos 7 millones, va para la caja otra vez. Qué pecado, si Boris, no tenía un seguro voluntario que le dieron una cobertura más alta, entonces definitivamente no puede ser atendido por la aseguradora. Qué pecado, Boris, porque la medicina privada, 7 millones se van en 3 días, 2 días. Hasta en un día se pueden ir. Se va un día y al día siguiente le dicen hasta luego. Así es, lamentablemente. ¿Se puede defender el trabajador? Frente a esa situación no, porque como le repito, estamos frente a un seguro que es comercial y entonces tiene un monto limitado. En el caso de riesgos del trabajo, que es un seguro obligatorio y entonces ya tiene otra cobertura totalmente distinta, el principio solidario y expansivo, digámoslo de alguna forma, de ese seguro en particular sí, pero en el caso de automóviles no, porque sigue siendo un seguro comercial. Don Boris, ¿y si quedo lesionado y no puedo volver a trabajar y ya no tengo plata ahí en el INSS? Depende de la condición y el seguro que le dé la cobertura, puede tener una indemnización, puede tener incluso hasta una pensión, pero si estamos hablando de riesgos del trabajo, si hablamos de seguros comerciales, básicamente es hasta donde le alcance la cobertura que usted tomó. ¿En qué caso no lo pueden indemnizar, don Boris? No lo pueden indemnizar. Lo pueden indemnizar. Sí, en el caso de que tenga, digamos, una lesión permanente. La persona sufrió un accidente, perdió una pierna y resulta que él en su trabajo era fundamental caminar o correr o lo que fuese, o era pianista y perdió las manos. Entonces, ese tipo de casos es donde se valoran las indemnizaciones o una pensión vitalicia. ¿Cómo demuestro yo que sí fue una lesión en el trabajo? Eso básicamente es con prueba testimonial o prueba práctica, a veces hay videos. O sea, usted tiene una libertad probatoria total. La cosa es que no solo haya estado en horas laborales, sino que también esté ejecutando alguna acción como parte del trabajo suyo. Si fue porque falló una máquina de trabajo y se cayó una luz, me cayó encima. Eso es responsabilidad del patrono, claro. Directamente al patrono. Está dentro de su actividad, así es. Ahora, si yo voy en el carro, choco y estoy dentro de esa hora, don Boris. Sí, también. Ahí podría tener una doble cobertura, digamos, por el seguro de automóviles y por el seguro de riesgos del trabajo.
Ahora, es importante... Perdón, doble cobertura, no, cobertura complementaria. Eso más es bien. importante. Si yo voy con mi esposa, ¿ese va a cubrir también a mi esposa, don Boris? Depende si tiene cobertura para eso. Ese caso pasa mucho, Ítalo. Hay personas, digamos, que a la hora... Yo siempre digo una cosa, el momento más importante de un seguro es cuando usted lo compra. Así es. Entonces, la asesoría que reciba del agente de seguros o del corredor de seguros es vital, porque él es el que le va a decir, de acuerdo con sus necesidades, qué va a ser lo más importante. Entonces, usted le va a decir, mire, yo viajo todos los días con mi esposa para dejarla al trabajo, necesito que ella esté cubierta, entonces deme un seguro que tenga esa cobertura, porque si no, después vienen las sorpresas, ¿verdad? Un señor nos escribe y dice que tuvo un accidente en el trabajo y lo mandaron en taxi. El taxi chocó, tuvo el accidente y le dijeron que no lo atendían porque tenían que venir a ambulancia y un montón de cuestiones, le inventaron mil y una cosas. Sí, pero no, en ese caso no, nadie está obligado a lo imposible. Exacto. Si tiene un accidente y la ambulancia no llega y un particular o un taxi, quien sea, se lo lleva y choca, igual tiene que cubrirlo, o sea, eso no es pretexto. Don Boris, le agradezco mucho y cuando le digan que no le van a pagar, defiéndase, no se quede así. No con se las manos pueden quedar cruzadas. callados. Tenemos la posibilidad y toda una normativa que nos da esa posibilidad de hacerlo. Hay defensorías del cliente o del asegurado obligatorias también para todas las aseguradoras. Más que usted trabajó en seguros tanto tiempo, por eso defiende a tanta gente. Así estamos. Muchas gracias, don Boris. Con mucho gusto.